Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con la lección número 10, que lleva por título La ley de la balanza. A continuación, seguiremos estudiando la manera en que se procesan las principales leyes mecánicas de la naturaleza y del cosmos en general. Hoy estudiaremos de forma específica a la ley de la balanza, la cual es una ley que gobierna todo lo creado, y su axioma es que toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Es necesario comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace, hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada vida es el resultado de la anterior. Comprender íntegramente las bases y el modus operandi de la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante a través de las diversas escalas de la vida. Es necesario entender lo que es la palabra sánscrita karma. Tal palabra significa en sí misma ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc. El karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Desgraciadamente la gente, en vez de inclinarse reverentemente ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma, al contrario se torna más duro y severo. El karma es el peso de los actos, acciones y pensamientos acumulados durante nuestra existencia. Las acciones con sus consecuencias acompañan al individuo durante las sucesivas existencias, acumulando saldo con la ley cósmica. Existen varios tipos de karma. Karma individual es el castigo individual que impone el tribunal de la justicia divina por las malas acciones, palabras y pensamientos. Por este karma individual, unos nacen ciegos, otros huérfanos, otros con tuberculosis, con cáncer, lepra, epilepsia, con cuerpos monstruosos o con deformaciones, siameses, entre otros. Karma familiar. El tribunal de la justicia divina hace retornar en el seno de una misma familia a varias personas que tienen cuentas pendientes de retornos anteriores, con el propósito que salden sus cuentas y queden limpios del karma. Ejemplos de karma familiar: esposa o esposo que traiciona o abandona a su cónyuge. Padres que maltratan o abandonan a sus hijos y viceversa. Suegro o yerno, o nuera, o viceversa. Abuelos que odian y maltratan a sus nietos y viceversa. Hijos con enfermedades incurables, entre otros. Karma local, social o colectivo, es el que les cobran a varias personas cuando tienen karmas individuales similares. Los reúnen y sufren un accidente, una inundación, una sequía, peste, epidemias, entre otros. El venerable maestro Samael Aun Weor, presidente fundador de las instituciones gnósticas a nivel internacional, da un ejemplo concreto de este tipo de karma con el siguiente relato. Sucedió que un joven y 3 compañeros amigos salieron de viaje desde México hacia los Estados Unidos.
Empero tuvieron un acontecimiento trágico, el carro en que viajaban fue golpeado por otro y en esto hubo contragolpes con otros vehículos que también circulaban por la carretera con un saldo de 2 muertos y 2 heridos. Cuando nosotros investigamos en los mundos superiores pudimos evidenciar lo que es la ley de causa y efecto. Uno de los muertos, el primero de ellos, fue, dijéramos, instantánea su muerte, pereció en el momento preciso del choque. Otro sufrió quemaduras de 3er grado y después de 20 días exhaló el último aliento. El tercero fue el conductor del coche, el cual solo tuvo una dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna. Y otro, el cuarto, sufrió tan solo una leve herida en la cabeza. Nosotros investigamos especialmente a los 3 primeros y el resultado fue el siguiente. Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Don Porfirio Díaz, es claro que había sido un rico poderoso, un gran hacendado déspota, que gozaba atropellando a los pobres trabajadores, echando los caballos sobre los campesinos en los caminos. Quien muriera de quemaduras graves, había cometido el error de echar gasolina sobre los cuerpos de sus hermanos cuando estos últimos dormían en la noche y luego les había prendido fuego. Ese había sido pues su delito más grave en su pasada existencia y ahora perecía entre un carro incendiado, moría con quemaduras de 3er grado. En cuanto al tercero, había hecho sufrir a un joven en su pasada existencia. Resulta que en pandilla de muchachos lo habían golpeado y le habían dislocado un brazo jalándoselo violentamente, ahora recibía la consecuencia durante el accidente. Así pues cada cual nace con su propio destino. Fin del relato. Karma nacional es el castigo que sufre un país entero como por ejemplo epidemias, terremotos, sequías, guerras civiles, hambres, miserias, entre otros. Karma mundial es el castigo que sufre el mundo entero a consecuencias de las guerras mundiales, falta de alimentos, desnudez, hambre, miseria, pandemias, entre otros. Karma duro es el karma por las malas acciones cometidas en las existencias anteriores. Al no realizar suficientes obras en la vida, el karma se desarrolla y tenemos que pagarlo con mucho dolor y sufrimiento. El karma duro no es negociable. Ejemplo, enfermedades incurables como el SIDA, el cáncer, la epilepsia, entre otros. Karma saya es la unión kármica que se cumple cada vez que un hombre tiene relación sexual o fornica con una mujer. Por esta unión las dos personas comparten entre sí karmas y defectos. Por el karma saya, la pareja queda unida en el libro del karma. Es un ligamento astral, sexual y kármico. Karma superior o ley de la catancia es el karma que tienen que pagar las deidades por el delito de equivocarse, ya que es un hecho conocido que también los seres superiores se equivocan, como por ejemplo tenemos la equivocación que tuvo el arcángel Sakaki y su comitiva sagrada al permitir que la humanidad desarrollara el órgano fundartiguador, sin prever las consecuencias funestas de tal acción. Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino, unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan, si herimos, ahora nos hieren, si robamos, ahora nos roban, y con la vara con que a otros medimos, seremos medidos. Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en esta o en existencias precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión cuando nunca hemos sabido comprender a nadie, cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias brindarle a nuestros hijos hogar y belleza. Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure de nosotros, sin embargo siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándole la vida a los demás. Es decir,
siempre reclamamos lo que no hemos dado. En todas nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. Afortunadamente, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía, la misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia en el delito. El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de diversas escuelas ortodoxas. Ciertamente, algunos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas se han tornado demasiado pesimistas en relación con la ley de acción y consecuencia, suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel. Los eruditos creen que no es posible alterar tal ley. La ciencia gnóstica discrepa con esa forma de pensar. Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia, no fuera negociable, entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente, nosotros los gnósticos no podemos aceptar crueldad en la divinidad. Lo real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres, Tao, Aum, Inri, Alá, Brahma, Dios, entre otros nombres sagrados, en modo alguno podía ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello, repetimos en forma enfática que el karma es negociable. Es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Modificando la causa se modifica el efecto, al león de la ley se le combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor, así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo bien. Es necesario comprender lo maravilloso que es hacer el bien. No hay duda que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios. Nunca debemos protestar contra el karma, lo importante es saberlo negociar. Desgraciadamente a la gente lo único que se le ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etc. Aquellos que están en la miseria, que se juzguen a sí mismos, que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que después de un somero análisis de sí mismos, modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin trabajo se tornaran castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un 100%, es obvio que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificándose en consecuencia el efecto. No es posible alterar un efecto, sin antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo, pues como ya dijimos, no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad, así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras asqueantes, en la lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etc. ¿Quieres sanar? Sanad a otros. Algunos de vuestros parientes están en la cárcel, trabajad por la libertad de otros, tenéis hambre, compartid el pan con los que están peor que tú, etc. Muchas personas que sufren, solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan remediar las necesidades del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada, así lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensaran en los demás, en servir a sus semejantes, en darle de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo,
en enseñar al que no sabe, es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor, así alterarían su destino y pondría la suerte a su favor. Es decir, quedarían remediadas todas sus necesidades, mas la gente es muy egoísta y por eso sufre. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes, sino cuando están en la desesperación. Esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo, así es la humanidad. Lamentablemente, ese ego que cada cual lleva adentro, hacen aquí lo contrario de lo que estamos diciendo. Por tal motivo consideramos urgente, inaplazable, impostergable reducir al mismo a polvareda cósmica. Pensamos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la Tierra. Sufren lo indecible, víctima de sus propios errores. Sin el ego no tendrían esos errores ni tampoco sufrirían la consecuencia de los mismos. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es ante todo no tener ego. Ciertamente cuando no existe dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar y el resultado es la felicidad. Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilado y en consecuencia el karma puede ser perdonado. Existe una ley universal que se llama ley de correspondencias y esta dice así: como es arriba es abajo. Así como en este mundo físico existen tribunales para hacer cumplir las leyes terrenales, también existe el tribunal de la justicia divina. A este tribunal se les llama los señores del karma. El tribunal de la justicia divina está comandado por el gran jerarca Anubis y sus 42 jueces. El templo de Anubis, el supremo regente del karma, se encuentra en el mundo molecular llamado por mucha gente mundo astral. En este tribunal solo reina el terror del amor y justicia. En él existe un libro del debe y haber para cada hombre, en el que se anota minuciosamente a diario sus buenas y malas acciones. Las buenas las representan raras monedas que los maestros acumulan en beneficio de los hombres y mujeres que la ejecutan. En ese tribunal también se encuentran abogados defensores. Pero todo se paga. Nada se consigue regalado. El que tiene buenas obras paga y sale bien librado de los negocios. Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e inspirados en amor a los que sufren. Los maestros del karma son los jueces de conciencia que viven en estado de jinas. Tenemos que hacer constantes buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas de esta y de vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes superiores unas, inferiores otras. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo: el amor es sufrido, es bueno, no envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando ofician como jueces, los maestros del karma usan máscaras sagradas en forma de cabeza de chacal o lobo emplumado, y con ellas se presentan a oficiar en los mundos internos. Esa es la crueldad de la ley del amor. Negociar con los señores de la ley es posible, a través de la meditación. Orad y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. La ley del karma, la ley de la balanza, no es una ley ciega. También se puede solicitar crédito a los maestros del karma. Y esto es algo que muchos ignoran. Empero es urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras, y si no se paga, entonces la ley lo cobra con supremo dolor. Necesitamos conciencia de nuestro propio karma, y eso es solo posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto en la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en un hecho anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de ello.
Todo momento de alegría y dolor debe ser continuado en meditación con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea este agradable o desagradable. Quien despierta conciencia puede viajar en sus cuerpos internos fuera del cuerpo físico a plena voluntad consciente y estudiar en el templo de Anubis y sus 42 jueces su propio libro del destino. Otra manera de negociar nuestro karma, y especialmente para aquellos estudiantes gnósticos que no sepan salir en cuerpo astral, consiste en escribir una carta en hoja pergamino y con lápiz de grafito, con nuestro propio puño y letra, y firmada al final. Esa carta debe ser dirigida al señor Anubis y sus 42 jueces de la justicia divina. Allí se expone la situación o problema, se ofrece una promesa de fiel cumplimiento a cambio de la resolución del problema. La carta debe ser quemada en carbones encendidos a las 5 de la mañana, se realiza en 5 viernes seguidos, o sea, una carta cada viernes. Previamente, antes de quemar la carta, se debe orar brevemente pidiendo ayuda y asistencia a los venerables maestros de la Logia Blanca y perfumar la carta con incienso en grano, el cual será arrojado a los carbones encendidos. La parte astral de la carta llegará al templo de la justicia divina y allí será revisada por los maestros de la ley. Cuando la situación es grave o urgente, la práctica se puede realizar en 5 días consecutivos a las 5 de la mañana. Luego de realizar el trabajo de negocio con la ley divina, el tiempo determina si fue aceptada la promesa. Si inmediatamente después de culminar el trabajo, se empieza a mejorar o solucionar el problema, es claro que la práctica resultó en éxito. Si por el contrario, transcurre el tiempo y el problema persiste o empeora, es claro que no fue aceptada la negociación y el karma debe ser pagado con dolor. Finalizando, es importante conocer que los maestros del karma son jueces de conciencia. La justicia está más allá del bien y del mal. Cuando nosotros lleguemos a la luz, sabremos lo que es el amor, y cuando se sepa lo que es el amor, sabremos amar y comprenderemos que el amor consciente es ley. No vale hacer el bien, sino saberlo hacer. La justicia es la suprema piedad, y la suprema impiedad de la ley. En el tribunal del karma, el que tiene con qué pagar sale bien librado de los negocios. Tenemos que hacer constantemente buenas obras, para que tengamos con qué pagar nuestras deudas, de esta y de vidas pasadas. Es imposible eludir la justicia divina, porque el policía del karma está dentro de nosotros mismos, este es el Kaom. Donde quiera que falte el amor aparece el Kaom, el policía, el acusador, es quien nos conduce ante los tribunales de la ley. El karma y dharma son 2 palabras orientales que significan castigo y premio. En forma más filosófica diríamos, mala acción y mala consecuencia, y buena acción y buena consecuencia, y modificándose las causas, se modifican los efectos, pues los defectos no son sino las causas reproducidas en otra forma. Es posible cancelar karma con buenas obras, así se combate al león de la ley. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la inferior. El karma no es una ley mecánica, puede ser perdonado. Haced buenas obras para que se cancelen tus deudas. Cada uno de nosotros tiene un libro donde se anotan las faltas que uno ha cometido, el día y la hora. Todo karma o pecado, hay que pagarlo y a nosotros se nos muestra a través de la balanza la magnitud del karma que tenemos para pagar y que las 2 formas de pagar karma son, con mucho dolor y sufrimiento, o con sacrificio por la humanidad. La justicia, cuando nos va a cobrar el karma, aparece en forma de león que nos devora y que, cuando tenemos con qué pagar, vencemos a ese león con nuestras obras. Para lograr la liberación final hay que arreglar las cuentas finales. Existe el karma común y corriente, y existe la ley de la catancia, el karma superior. En los tribunales de la justicia objetiva se arreglan las deudas kármicas. Los dioses y los grandes iniciados son juzgados por los jueces de la ley de la catancia.
Los abogados de los tribunales de la justicia celestial defienden a los iniciados ante los jueces cósmicos. Existen también algunos verdugos cósmicos que ejecutan los mandatos terribles de la ley. La ley de la Catancia no es una excepción y los grandes iniciados son conducidos a los tribunales superiores. Cuando seamos totalmente inofensivos, cuando uno ya no sea capaz de hacer mal a nadie, se le perdona el karma. El karma es una medicina que se nos da. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.